río, pues entonces estaba rompiendo todo, entonces llegó la policía y nos fue a sacar de allá. Entonces nos hemos quedado acá porque a veces se llena de repente y entonces usted sabe pues que uno dormido pues lo puede agarrar entonces por eso salimos y nos quedamos acá hasta no hemos dormido ahorita en toda la noche. Comienza entonces ya el proceso de rehabilitación, especialmente en los lugares donde hoy se encuentran aislados. Vamos a reunirnos con las instituciones del Estado para empezar a definir dónde empezamos a actuar de acuerdo a que las condiciones ya se puedan ingresar. Sabemos que todavía no hemos salido de la crisis, estamos en ella y luego viene la parte de la reconstrucción, que es la parte más difícil, pero tenemos que hacerla. Honduras, un país acostumbrado a enfrentar los embates de la naturaleza, ha sido golpeado una vez más por una tormenta tropical que ha causado estragos en sus comunidades. La tormenta tropical Sara, una de las más potentes registradas en la región en los últimos años, ha desencadenado lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra que han sumido al país en una crisis humanitaria. Las ciudades más afectadas, incluida la capital Tegucigalpa, han visto cómo sus calles se transformaron en ríos caudalosos, arrasando hogares, vehículos y todo lo que encontraron a su paso. La magnitud del desastre ha obligado al gobierno hondureño a declarar un estado de emergencia y a ordenar la evacuación de miles de familias de las zonas más vulnerables. Sin embargo, el rápido avance de las aguas dejó a muchas personas atrapadas en sus hogares, esperando desesperadamente ser rescatados por los equipos de emergencia. En las zonas rurales, la situación es aún más crítica, con comunidades completamente aisladas debido al colapso de puentes y carreteras. En tan solo 48 horas, la tormenta Sara dejó caer más de 400 litros de agua por metro cuadrado en varias regiones del país. Los ríos Choluteca y Ulúa, que atraviesan zonas densamente pobladas, se desbordaron, causando inundaciones masivas que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares con lo poco que pudieron cargar. En los refugios temporales habilitados por las autoridades, las familias desplazadas enfrentan no solo la pérdida de sus pertenencias, sino también la incertidumbre sobre su futuro. Además del impacto humano, los daños materiales son incalculables. Negocios, locales, infraestructuras clave y miles de hectáreas de cultivo han quedado destruidos, golpeando aún más a un país que ya enfrenta importantes desafíos económicos y sociales. Las imágenes de casas sumergidas, calles convertidas en ríos y personas siendo rescatadas de tejados han conmocionado a la región, resaltando la necesidad urgente de asistencia humanitaria. El impacto de la tormenta tropical Sara no puede entenderse completamente sin considerar el papel del cambio climático. En los últimos años, Centroamérica ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. El calentamiento global ha contribuido al aumento de las temperaturas oceánicas, lo que a su vez alimenta tormentas más potentes y destructivas. La tormenta Sara, que inicialmente se formó como una depresión tropical en el Caribe, se intensificó rápidamente debido a las aguas cálidas y a las condiciones atmosféricas. Al alcanzar Honduras, sus vientos alcanzaban velocidades de hasta 120 km por hora, acompañados de lluvias torrenciales que en cuestión de horas saturaron los vuelos y desbordaron ríos. Esta tendencia hacia tormentas más destructivas plantea un desafío enorme para países como Honduras, cuya infraestructuras y comunidades no están preparadas para enfrentar desastres de esta magnitud. La tormenta Sara es un recordatorio urgente de la necesidad de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de las comunidades más vulnerables. Las infraestructuras de Honduras, especialmente en las áreas urbanas, demostraron ser insuficientes para manejar el impacto de la tormenta Sara. En Tegucigalpa, por ejemplo, los sistemas de drenaje colapsaron rápidamente, dejando las calles completamente anegadas. En barrios como Comayagüela, las casas fueron arrasadas por corrientes de agua que alcanzaron varios metros de altura. El rápido crecimiento urbano en Honduras, a menudo sin una planificación adecuada, ha contribuido a esta vulnerabilidad. Muchas comunidades han crecido en áreas propensas o inundaciones o desplazamientos de tierra, aumentando el riesgo para sus habitantes. Además, la falta de mantenimiento en puentes, carreteras y sistemas de drenaje agravó la situación, dejando a miles de personas aisladas y complicando las labores de rescate. En las zonas rurales, la situación fue aún más crítica. Puentes claves, como el que conecta el Valle de Sula con otras regiones del país, colapsaron bajo la presión del agua, dejando a comunidades enteras incomunicadas.
Las familias que dependen de la agricultura para su sustento vieron cómo sus tierras quedaron completamente sumergidas, poniendo en peligro su seguridad alimentaria. El impacto humano de la tormenta tropical Sara es devastador. Más de 100,000 personas han sido evacuadas de sus hogares, muchas de ellas dejando atrás todo lo que poseían. En los refugios temporales habilitados por las autoridades, las escenas son desgarradoras. Familias enteras compartiendo espacios reducidos, niños llorando por la pérdida de sus pertenencias y adultos intentando comprender cómo reconstruirán sus vidas. Una de las historias más impactantes es la de una madre en San Pedro Sula, quien fue rescatada junto a sus 3 hijos después de que su casa quedara completamente sumergida. Todo lo que teníamos se ha ido, dijo entre lágrimas. Solo me queda la esperanza de que podamos empezar de nuevo. Los niños en particular han sido profundamente afectados. Muchas escuelas han sido utilizadas como refugios, lo que significa que la educación se ha interrumpido en gran parte del país. Además, el trauma emocional de haber vivido una experiencia tan aterradora tendrá un impacto durante años en ellos, requiriendo apoyo psicológico para superar el miedo y la ansiedad. La tormenta tropical Sara llegó a Honduras tras días de advertencias meteorológicas que, aunque insistentes, no lograron transmitir del todo la gravedad de lo que estaba por venir. Lo que comenzó como lluvias moderadas, pronto se convirtió en una pesadilla cuando los vientos huracanados y las precipitaciones incesantes comenzaron a azotar la región norte del país. Los ríos principales, como el Ulúa y el Chamelecón, comenzaron a desbordarse, afectando gravemente a ciudades clave como San Pedro Sula, El Progreso y La Lima, además de numerosas comunidades rurales que quedaron aisladas por completo. Desde las primeras horas, las autoridades declararon una alerta roja y activaron los planes de evacuación en los sectores más vulnerables. Sin embargo, la rapidez con la que avanzaba Sara dificultaba cualquier intento de organización. Muchas familias, atrapadas por la intensidad de las lluvias, no pudieron evacuar a tiempo y se refugiaron en los techos de sus casas, esperando con desesperación ser rescatadas. En otros lugares, las personas improvisaban balsas con puertas, neumáticos y otros objetos flotantes para intentar escapar de las aguas que subían a un ritmo alarmante. La situación era particularmente grave en los barrios marginales, donde las viviendas hechas de materiales frágiles no soportaron la fuerza de la tormenta. Casas completas fueron arrastradas por las corrientes, mientras vehículos, postes de luz y árboles caídos obstruían las calles, complicando aún más el acceso de los equipos de rescate. En las zonas rurales, los deslizamientos de tierra se sumaron al caos, destruyendo caminos, puentes y dejando a comunidades enteras incomunicadas. Los servicios de emergencia, aunque rápidos en movilizarse, se vieron desbordados. En medio de las intensas lluvias, bomberos, militares y voluntarios se lanzaron a las calles inundadas para rescatar a las personas atrapadas. Las imágenes eran impactantes. Helicópteros rescatando familias desde los tejados, niños siendo abrazados en brazo para cruzar calles convertidas en ríos, y personas mayores que apenas podían caminar siendo transportadas en improvisadas camillas. Mientras tanto, los refugios habilitados en escuelas, iglesias y centros comunitarios comenzaron a llenarse rápidamente. En algunos lugares, la capacidad fue rebasada en cuestión de horas, obligando a muchas personas a permanecer a la intemperie, expuestas al frío y al agua. Además de la falta de espacio, se reportaron problemas de abastecimiento de alimentos, agua potable y suministros médicos. En medio de este panorama, los casos de enfermedades comenzaron a aumentar, especialmente entre niños y ancianos, debido al contacto con aguas contaminadas y la falta de condiciones higiénicas. La tormenta no solo afectó físicamente al país, también causó una parálisis económica significativa. Las actividades comerciales quedaron suspendidas y muchas fábricas e industrias sufrieron pérdidas irreparables. La energía eléctrica se cortó en amplias zonas, dejando a millones de personas en la oscuridad y sin comunicación. La incertidumbre aumentaba conforme las horas pasaban y la tormenta continuaba dejando su estela de destrucción. El punto de mayor crisis llegó en la madrugada, cuando las lluvias torrenciales alcanzaron su pico más alto. El río Ulúa, uno de los más grandes y caudalosos del país, rompió los diques construidos para sostenerlo, inundando masivamente las ciudades cercanas. En San Pedro Sula, una de las zonas más densamente pobladas, barrios enteros quedaron bajo el agua en cuestión de minutos. El caos se apoderó de los habitantes que, con lo que llevaban puesto, trataban de huir hacia lugares más altos. En medio de la oscuridad y el ruido ensordecedor del agua y el viento, se escuchaban los gritos de personas pidiendo ayuda. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió en una comunidad cercana a La Lima, donde un puente que conectaba dos barrios colapsó justo cuando un grupo de personas intentaba cruzarlo.
varias personas cayeron al agua, y aunque algunos lograron aferrarse a ramas y objetos flotantes, otros fueron arrastrados por la fuerte corriente. Los rescatistas, luchando contra las condiciones extremas, lograron salvar a algunas de estas personas, pero las esperanzas de encontrar a todos con vida eran cada vez más escasas. En otra parte de la ciudad, una familia entera quedó atrapada en el techo de su casa cuando las aguas llegaron a cubrir el segundo piso. Un rescatista, arriesgando su vida, se deslizó por una cuerda para salvar a un niño pequeño que había quedado atrapado. La imagen del hombre sosteniendo al niño en sus brazos, mientras la corriente casi lo arrastra, fue captada por las cámaras de un dron y se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. A pesar de los esfuerzos heroicos, no todas las historias terminaron bien, pero cuando la tormenta comenzó a debilitarse, ya habían reportado decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Las familias desesperadas recorrían los refugios y hospitales en busca de sus seres queridos, mientras las autoridades continuaban las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Cuando finalmente la tormenta Sara dejó de azotar al país, Honduras quedó irreconocible. Los ríos, ahora un poco más calmados, habían dejado un paisaje desolador, calles cubiertas de barro y escombros, vehículos amontonados como si fueran juguetes, y barrios enteros que simplemente habían desaparecido. Las autoridades comenzaron a evaluar los daños que desde el principio se estimaron en cientos de millones de dólares. La reconstrucción prometía ser un desafío titánico. Las necesidades inmediatas eran enormes: restablecer los servicios básicos, ofrecer atención médica a los afectados y garantizar comida y refugio a los miles de desplazados. Los esfuerzos internacionales comenzaron a llegar en forma de ayuda humanitaria, con países vecinos y organizaciones no gubernamentales enviando provisiones, equipos médicos y personal especializado. Sin embargo, la recuperación no solo implicaba reconstruir edificios y carreteras, también requería sanar las heridas emocionales que Sara había dejado a los hondureños, las pérdidas humanas, los recuerdos destruidos y la incertidumbre del futuro pesaban en el ánimo colectivo. A pesar de ello, las muestras de solidaridad comenzaron a surgir, vecinos ayudando a vecinos, comunidades organizándose para limpiar las calles y jóvenes recaudando fondos para ayudar a los damnificados. La tormenta Sara dejó una lección clara: la importancia de estar mejor preparados para enfrentar desastres naturales en una época en la que el cambio climático hace estos eventos más frecuentes e intensos. Las autoridades prometieron invertir en infraestructura más resistente, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación más eficientes. Sin embargo, quedó claro que la verdadera fortaleza de Honduras reside en su gente, un pueblo resiliente, que, incluso en los momentos más oscuros, encuentra la manera de levantarse y seguir adelante. El camino hacia la recuperación sería largo, pero el espíritu de lucha de los hondureños brillaba más fuerte que nunca, recordando al mundo que, incluso en medio de la adversidad, la esperanza siempre puede prevalecer. Comenta la palabra Honduras si quieres que se acabe la tragedia ya.